AMD tiene un plan para combatir a Nvidia, Intel y la mejor GPU económica para 2025. Más información y rendimiento oficial y cómo funciona DLSS 4. Adiós a la RTX 4070. Bienvenidos a otro video de Noticias PC y mientras te voy contando todas las noticias, te invito a suscribirte y a darle me gusta a este video que ayuda un montonazo. Así que como estás viendo, la 4070 ya dejaría de fabricarse, dejaría de aparecer en la estantería de tus tarjetas gráficas favoritas. En el foro chino Board Channel se está hablando sobre la disponibilidad de esta 4070 en las estanterías y parece que estarían liquidadas a finales de enero. Y a ver, esto no significa que en tu tienda de confianza ya no haya stock de la 4070, sino que la tendencia va a ser a que se empiece a agotar. De igual forma, tanto la 4070 como 4070 Super está a un precio de $550, evidentemente dependiendo de cada país, sin tomar en cuenta impuestos, pero estamos hablando de precio de lanzamiento, mismo precio que tendrá la 5070 en febrero, $550. Por lo tanto, la transición natural, si es que valen el mismo precio, sería ir directamente a una 5070. Respecto a la gama de entrada de Nvidia, 4060, 4060 Ti van a seguir habiendo, pero se esperan que estas empiecen a ir desapareciendo gradualmente, aunque en marzo pareciera que ya empezaría a haber cositas de la 5060. Así que estemos atentos. Nvidia muestra el rendimiento real sin DLSS 4. El portal alemán Computer Base publicó estas diapositivas oficiales de Nvidia donde nos muestran un poco más de información acerca de Blackwell RTX 50. Una de estas diapositivas, y creo que es bastante interesante destacar, es que Nvidia menciona que luego de 20 años de desarrollo, la innovación va a ser la inteligencia artificial. Y en este caso hablamos de Blackwell Neural Shaders, donde vamos a tener la IA en muchos aspectos, como los gráficos generados por inteligencia artificial, como este ejemplo que nos muestra que de forma normal este material consume 47 megas de memoria, mientras que con RTX Neural Material solamente 16. Pero no solo eso, sino que también va a haber cabellos con trazado de rayos que van a ocupar menos memoria y van a ser más rápidos, más FPS. Y tengamos en cuenta que el tema del cabello siempre fue un problema, ya que este consume muchos recursos. Estas son las diapositivas, pero además vamos a agregar un poco más de información que dejó Computer Base, ya que las comparó con las versiones Super también, donde el incremento es un poco menor. Pero en este caso, 5090 contra 4090, juegos que tienen DLSS 4, el rendimiento va a multiplicarse por 2. Esto ya es evidente, porque la múltiple generación de fotogramas, la verdad que sí, incrementa muchísimo los fotogramas. Juegos como Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077 y demás, Alan Wake 2 tienen DLSS 4, así que los que vean que se van mucho, que se multiplica, es porque se está usando DLSS 4. Ahora bien, ¿qué pasa con los juegos que no utilizan DLSS 4? Como por ejemplo Horizon Forbidden West. El incremento es de un 10 a 33%. Esto según Computer Base con los datos que se tienen. Resident Evil 4, utilizando solo Ray Tracing, ven que el incremento es menor que esta multiplicación por 2. En este caso, la 5090 DLSS apagado con todo el máximo 4K consigue 50 FPS, 40, 30 FPS, pero utilizando todas las tecnologías DLSS 4, Multi-Frame Generation, llegas a multiplicar un montón. Pasas de 40, 50 a 200 FPS tranquilamente. Lo cual, con estas tecnologías es normal hoy en día ya. No solo eso, sino que nos muestra la latencia. ¿Qué pasa con la latencia con DLSS apagado y DLSS encendido Multi-Frame Generation? Bueno, Nvidia dice que la latencia es incluso mejor que teniendo todo apagado. Y sí, es así. Por lo tanto, básicamente lo que trata de decirte este gráfico es, sí, es mejor utilizar DLSS Multi-Frame Generation, ya que vas a tener menor latencia que jugando de forma nativa sin tener esta tecnología. Pasamos a la 5080, donde vemos más de lo mismo. Se duplica el rendimiento con Multi-Frame Generation, DLSS 4, y el escalado con DLSS 3 o sin utilizar DLSS es menor. La 5070 Ti más de lo mismo, DLSS 4, pum, sin DLSS 4, e incluso la 5070. Esto, gente, significa que la serie 50 sea mala. No, para nada. Tengamos en cuenta que la serie 40, su game changer fue la generación de fotogramas. Hoy en esta nueva generación, el game changer es la múltiple generación de fotogramas. La inteligencia artificial está haciendo el futuro, así que estas van a ser gráficas interesantes para eso. Por otro lado, sigo manteniendo la misma idea. El que tiene una serie 40, me lo pensaría en la serie 50, pero el que tiene una serie 30, creo que sí sería un buen momento para pasar a serie 50.
Bien, con esos datos que publicó Nvidia tenemos el porcentaje aproximado del rendimiento sin utilizar DLSS. Y lo que menciona Computerbase, una 5090 versus 4090, el incremento sería de un 33%, mientras que ahora se va achicando la brecha, 5080 versus 4080, un 11%, aumenta un poco más, 5070 Ti versus 4070 Ti, 17%, y se achica bastante más con la 5070 versus 4070, un 4%. Recordemos, datos aproximados con las diapositivas oficiales de Nvidia, que como ven no son tan claras en cuanto a números, sino que es un aproximado. Pero bueno, Computerbase lo que hizo también es agregar a la serie 40 Super, y como pueden ver la brecha se achica muchísimo más, y llama la atención incluso la serie 4070 Super versus 5070. Pero en reglas generales el incremento sería menor. Pero estén atentos porque el 24 de enero van a aparecer ya las reviews de los creadores de la 5090 y vamos a ver realmente qué potencial hay frente a la 4090. La Intel Arc B570 ya puede ser considerada una de las mejores GPUs por su precio, $220. Y acá Hardware Unboxed la aprobó, y no solo con el mejor procesador del mercado, sino con un procesador de gama de entrada. Pero lo interesante acá es que lo probaron a varios juegos y a 1440p. Sí, $220 jugando a 1440p. Marvel Rivals, esto en calidad media con el 9800X3D y el 5600. Esto resolución nativa, y acá tienen los datos también con escalado, utilizando DLSS, FSR o XSS en el caso de la Intel. Sabemos que compara contra RTX 4060, que tiene un precio de $300, y RX 7600, precio entre $250 a $270 aproximadamente. Recordemos que todas estas son GPUs de 8 GB de memoria VRAM, por lo tanto que la B570 tenga 10 GB va a ser beneficioso para ella. En este pequeño análisis que vamos a hacer le vamos a dar importancia al 5600, pero igualmente tienen los datos de todo por si quieren verlo. La 570, $220, logra 55 FPS a 1440p en medio, mientras que la 4060 de $300 logra 60, así que la B570 supera sin problemas a la RX 7600 con 55 FPS versus 50 fotogramas, y utilizando los escaladores ya logran superar los 60 FPS en cualquiera de estas. Por lo tanto, sí, la B570 es una muy buena GPU y logra tener buen rendimiento, aunque con los escaladores acá no consigue superar a las demás GPUs. Pero hay que tener en cuenta que también con XSS, FSR y demás tienen diferencia de fotogramas. Pasamos a otro título, Star Wars Jedi Survivor, que es un juego bastante exigente, mal optimizado, que ha mejorado últimamente, pero ¿qué tal la 1440p en medio también? Bien, la B570 con el procesador Ryzen 5 5600 logra tener el mismo rendimiento que la 4060, más cara, $300, versus las RX 7600. ¿Pero qué pasa utilizando escaladores? Bueno, aumenta el rendimiento, 80 FPS, nada mal, contra 90 de los demás. Sí, hay más FPS en las demás GPUs. Cabe destacar que acá no se está utilizando Frame Generation, pero recordemos que la nueva GPU puede permitirse XSS2 Frame Generation cuando lo vayan metiendo, cuando ya se normalice, o en su defecto FSR3 Frame Generation. Pero sí, vemos que acá la B570 logra un muy buen rendimiento por su precio. ¿Qué pasa con Spider-Man Remastered en alta calidad? Acá vemos que no se está utilizando Ray Tracing. La mayoría de GPUs logra casi los 80 fotogramas, aunque la 4060 destaca bastante más, con 10 FPS más, y utilizando escaladores no hay diferencia con las Intel Arc por alguna razón, y con las demás GPUs sí hay una diferencia. Hogwarts Legacy 1440p en medio, todas las GPUs tienen un rendimiento muy similar, destacándose más la B580 y la RX 7600, y con escaladores no cambia mucho la cosa, por lo menos con este procesador. La 4060 logra 94 FPS y la RX 7600, que acá me lo tapa el engranaje, 90 FPS. Vamos a Cyberpunk 2077, 1440p en medio, con el procesador de gama de entrada, todas logran casi 60 FPS de forma nativa, lo cual bien, mientras que con escaladores el incremento es bastante más parejo. Acá parece que la optimización está bastante bien del Cyberpunk y logra el mismo incremento casi en todas estas GPUs. Starfield, un juego muy exigente gráficamente. ¿Cómo va la B570 con un procesador de gama de entrada? 37 FPS, la B580 41 FPS, la 4060 46 y la 7600 42 FPS. Evidentemente queda por detrás, pero no está tan alejado. Y con escaladores los FPS aumentan, pero no llegan a 60 FPS, salvo al menos la 4060. Acá si así el juego te va a requerir utilizar Frame Generation. ¿Qué tal Star Wars Outlaws 1440p? Un juego que tiene Ray Tracing obligatorio. De forma nativa con el 5600 logra 40 FPS.
la B570, 42 la B580 y logra más FPS que la verdad que la 4060 y la RX 7600. Acá la verdad que me sorprende. Digamos que la B570 rinde lo mismo que la 4060 en este título y utilizando escaladores logra también tener un aumento, aunque ya destaca la 4060 con el DLSS. Pero como digo, todas pueden utilizar Frame Generation en este juego también. Bueno, vayamos a la media de 13 juegos que probó Hardware Unboxed, 1440p. La B570 logra unos 67 FPS de media, siendo superada por la B580, repito, no está nada mal, también por la 4060 y rindiendo lo mismo que las RX 7600. Que esté muy cerca de la 4060 y 7600 me parece que está muy bien por su precio, repito. Está compitiendo con GPUs de $250 a $300 y esta, recordemos, vale $220. Como siempre, depende de cada país, los impuestos y demás, pero te va a salir más barato una B570 en cualquier país que una 4060 o 7600, o así debería serlo. Esto sumando los impuestos y demás en cada caso. Con escaladores, todas a 1440p logran más de 60 FPS, por lo tanto no está nada, pero nada mal. Pero sí, esta Intel Arc me ha sorprendido, pensé que iba a ser menos potente todavía. No quería dejar afuera alguna comparativa como la de Indiana Jones en esta GPU. Esta viene de parte de Computer Base y lo prueba con el procesador 9800X3D, así que nos olvidamos del procesador de gama de entrada, pero a 1080p nativo con el trazado de rayos obligatorio. La B570 logra 42 FPS, siendo superior que lo que logra la 7600 y la 4060, que andan en torno a los 30 FPS. Así que como pueden ver, si nos posicionamos es en torno a un 38-40% más potente en este juego la B570 que estas dos GPUs de AMD y Nvidia. Ahora bien, ahora vayamos a otro juego como God of War Ragnarok 1080p con DLSS o FSR en modo calidad. La 570 logra 55 FPS, mientras que la 4060 y 7600 logran 68 y 77. Así que en este caso, como pueden ver, esto incluso a 1080p, donde la memoria VRAM no debería ser un problema, en este título superan ampliamente a la B570. Entonces no todo es color de rosa, hay algunos juegos donde evidentemente va a perder, pero siempre llama la atención ya que hay otros títulos donde la ventaja es amplia. Aún así, esta nueva generación de Intel Arc Battlemage puede estar repitiendo algo que pasaba curiosamente con la generación pasada de Intel Arc 1, que es que a 1080p rinden, pero a 1440p rinden mejor. Por eso también veíamos que lo que mostraba Hardware Unboxed era un muy buen rendimiento a 1440p frente a las demás GPUs. El canal PC Centric ha publicado un video exclusivo de la RTX 5090 y no solo eso, sino que nos muestra cómo funciona DLSS 4 de primera mano. Tenía muchas ganas de probar la nueva 5090 y estamos aquí en Nvidia, donde tengo acceso y puedo probar Cyberpunk. Y seré sincero, he llegado a esto siendo, como si hubieran visto el video al menos, muy pesimista al respecto porque, si 15 de 16 píxeles con todas las funciones activadas significan que apenas hay rasterización o renderizado, ¿qué está haciendo realmente la GPU? Queremos más rendimiento, no queremos tener que depender de todas estas funciones, pero ¿y si simplemente funciona? ¿Y si todas estas funciones son algo muy bueno? Eso es lo que estamos aquí para averiguar. Y lo más importante, no solo tenemos una versión preliminar de Cyberpunk ejecutándose aquí, sino que también tenemos nuestro contador de velocidad de fotogramas, lo que es más importante, también tenemos nuestra latencia de PC, porque esto era lo que me daba mucho miedo en cuanto al rendimiento, porque está muy bien tener 220 FPS, pero si tu latencia es altísima, entonces no es realmente utilizable de todos modos. En principio, ¿qué podemos ver en esta interfaz de este Cyberpunk de forma preliminar? Podemos notar que tenemos DLSS con el modo Transformer, que recordemos que es la nueva versión del algoritmo de DLSS mejorado que permite seleccionar los píxeles gracias a la IA para así corregirlo. Esto está a 4K, todo en alto, con Ray Tracing y todo en modo Performance, por lo tanto más FPS. Y acá podemos notar DLSS Frame Generation activado con el DLSS Multi Frame Generation por 4, aunque también puede ser por 3 y por 2. ¿Esto cómo funciona? El por 2 sería el Frame Generation clásico, un fotograma real y uno falso. Para que no se pongan como loquitas, uno generado por IA. El modo por 3 sería uno real, 2 fotogramas generados por IA, en total 3, y el modo por 4 sería uno real y 3 fotogramas generados por IA, 4 en total. De hecho, tenemos el trazado de ruta completo habilitado en este. Entonces, ahora es el máximo absoluto. Y, sinceramente, me he quedado sin palabras sobre lo fluido que es esto. Esto no se verá bien en vídeo. Y, de nuevo, esto viene de alguien que ha sido muy pesimista al respecto. Pero esto es 240 Hz 4K y estamos obteniendo 290 FPS. Y sí, eso lo genera la IA, pero nuestra latencia es de
de alrededor de 35 a 40 milisegundos, así que esto se siente bastante espectacular. Ahora bien, también menciona que no es perfecto, ya que se van a poder encontrar artefactos en ciertos movimientos rápidos que haces con la cámara, en ciertos momentos específicos donde vas a notar que se rompe un poco la imagen, que se glitchea. Por ahora lo normal de la generación de fotogramas. ¿Esto es perfecto? Bueno, no. Vas a encontrar un par de artefactos aquí y allá, pero no es muy obvio. Una cosa que he notado en un par de estos PC ha sido un pequeño tartamudeo de vez en cuando. Bueno, se reinició una de las PC, me dijeron que no era del todo correcto, pero lo he notado un poco aquí, pero definitivamente no tanto. Vayamos a cuántos FPS podés lograr en Cyberpunk 4K, Path Tracing y DLSS. En modo Performance, entre 270 FPS podés conseguir, como podemos ver en este caso, 280, 270 FPS. Ahora también lo que hace es ponerlo a modo calidad, porque evidentemente 4K modo calidad va a ser mejor. En este momento lo cambia a modo calidad y consigue unos 197, 200 FPS. Y te baja unos 70 fotogramas más o menos. Pero veamos qué nos cuenta sobre su experiencia con la latencia. Entonces, al bajar esto a calidad una vez que se estabilice, puedes ver que nuestra latencia, como era de esperar, ha aumentado. Entonces, ahora estamos buscando alrededor de 50 milisegundos más o menos. Vimos un pequeño pico de fotogramas allí. Mi hoja de trucos rápida en términos de latencia de PC es que debes buscar 55 milisegundos o menos. Para mí, personalmente, en una partida para un jugador, ese es el punto en el que puedo empezar a notar que estás dirigiendo un poco a tu personaje. Obviamente, con 56 milisegundos, probablemente no notarás la diferencia, pero cuanto más te acerques a los 100 milisegundos más o menos, más obvio será. Por lo tanto, nuestro objetivo es cualquier cosa por debajo de los 55 milisegundos más o menos. Y el DLSS también se ha mejorado bastante esta vez. Ahora lo que va a hacer es utilizar Multi-Frame Generation en por 3. Seguimos en modo calidad, pero por 3 a ver cuántos FPS conseguimos. Y en total bajamos de 200 a 170, 160. Lo cual sigue siendo bastante alto todavía, tranquilamente se puede jugar así, muchachos. Y también lo menciona, no todo el mundo tiene un 4K 240 Hz para utilizar una 5090 de esta forma. Evidentemente sería lo ideal, pero no es tan común en el mercado. Cambiamos a 3X, lo que significa que ahora tenemos 2 cuadros generados por la IA en lugar de 3. Y puedes ver que nuestra velocidad de cuadros, como era de esperar, ha aumentado. Curiosamente, la latencia ha mejorado ligeramente, pero pensé que tendríamos una diferencia mayor, y esto es algo bueno. Pensé que cuantos más cuadros generados por la IA se pusieran aquí, obviamente, mayor sería la latencia. Y eso es cierto, pero no es tan dramático como esperaba. Son solo unos 3, 4, quizás 5 milisegundos más o menos. Probablemente ni siquiera eso, para ser sincero. Dependerá del juego, la implementación, la configuración y demás. Pero me parece muy intrigante e impresionante. Pero si echamos un vistazo a nuestro contador de frecuencia de fotogramas ahora, podéis ver de nuevo la super resolución 4K SS configurada en calidad. Y ahora tenemos nuestro 3X. Estamos viendo unos 46 milisegundos y unos 160 FPS. Así que sigue respondiendo muy bien. Y si lo comparas con las series 30 y 40, es obvio que es un salto enorme. A este punto del video lo que hizo fue quitar la generación de fotogramas y poner DLSS en modo calidad, con Path Tracing, todo activado, todo en alto, y consigue la 5090, unos 65 FPS y con la latencia evidentemente más baja. Y ahora ya que estamos, que lo apague todo. Si desactivamos DLSS por completo, ahí lo tienes, DLSS desactivado. Así que, literalmente, esto es solo renderizado sin procesar. Puedes ver que la velocidad de fotogramas obviamente se dispara. Estamos obteniendo 28 FPS y una latencia de alrededor de 60 a 70 o así. Como les mostré anteriormente en el video, Nvidia dice que utilizando DLSS, incluso Multi-Frame Generation, vas a tener mejor latencia que sin utilizar tecnologías. Y es algo que parece que Nvidia controla muy bien. Acá ven que casi tenemos 70 milisegundos con muy pocos FPS, casi 30, mientras que DLSS en modo Performance con Multi-Frame Generation por 4, 40 milisegundos de latencia y 277 FPS. Así que sí, con inteligencia artificial logra tener un muy buen rendimiento, lo cual es muy positivo, y además lograr menor latencia. Evidentemente esto creo que es más recomendable para juegos de un solo jugador, no multijugadores, ya que ese sería otra cosa. Pero sigamos avanzando porque comenta los problemas de la múltiple generación de fotogramas de Nvidia. Me doy cuenta de que no hicimos la prueba con el trazado de rayos desactivado, y también he conseguido romperlo de forma positiva, para mí, pero no de forma positiva en cuanto a la calidad de imagen. Quiero decir, si echas un vistazo aquí, mira, porque esto es lo que mucha gente va a preguntar. ¿La generación de fotogramas va a arruinar el aspecto de tu juego? Y según mi experiencia en las pruebas de hoy, la mayoría de las veces la respuesta ha sido no. Pero verás que en circunstancias extremas, y creo que es justo decir que esto es bastante extremo, definitivamente puedes ver que hay un poco de halo. Así que, tenemos esto configurado en 2X en este momento, pero ahora vamos a ponerlo en 4X. Bueno, en realidad, solo voy a pasar el B-roll que hicimos hace un segundo.
verás que definitivamente hay bastante arte después de los artefactos, pero el hecho de que realmente tengas que ir a buscarlo es bastante revelador de que creo que esta tecnología va a ser muy útil para la gran mayoría de la gente. Será más o menos cuando tengas movimiento muy rápido o cosas como el pelo en pantalla. Sí, básicamente lo que comenta es que la generación de fotogramas sigue presentando artifacts en los bordes. Lo bueno es que hay que forzarlo para que estos aparezcan, para que estos se empiezan a corromper. Pero mientras más tengas multiplicación de fotogramas, más se van a notar. Ahora bien, como digo, hay que forzarlos para poder verlos. La mayoría de personas quizás no le den importancia. Para aquellas personas que se quejan de tenés que hacer zoom para ver esos problemas, bueno, para esas personas esto no va a ser un problema. Va a haber otras personas que evidentemente esto no les va a gustar, pero evidentemente es bueno saberlo para que Nvidia lo vaya mejorando poco a poco. Como ven, lo de DLSS Multiframe Generation hacia grandes rasgos es muy parecido a lo que hace Lossless Scaling en su versión por 3 y por 4. Y acá en este video nosotros lo probamos y esta es una generación múltiple de fotogramas para todos, por eso le decimos DLSS 4 para todos. Pero tienen el video en el canal para ver la comparación donde lo probamos de 30 a 60 FPS, de 45 a 90 FPS, incluso ahora lo están viendo de 20 FPS versus 60 y todo en tiempo real, ya que con OBS encontré la forma de con Lossless poder grabarles todo en simultáneo e incluso tienen el directo. Acá en la pestaña en vivo tienen el directo donde lo probamos en estas 3 horas en vivo y en directo, así que pueden ver todo en tiempo real por si no quieren verlo en el video, pero tienen toda la información acá. Bueno, en este momento estoy en directo, vemos que sin utilizar nada vamos a 73 FPS, pero con Lossless en modo por 3 vamos a 186 FPS. Ahora bien, Lossless es lo mismo que DLSS 4. En teoría, con la multigeneración de fotogramas, sí, pero funciona de la misma forma, no, para nada. La generación de fotogramas funciona diferente. La de DLSS va a ser de mejor calidad y menor latencia, y esta va a tener un poco más de latencia y ser fotogramas generados de menor calidad, ya que, como digo, funcionan de formas diferentes. Pero para probarlo no está nada mal porque funciona, ya te digo, en cualquier tarjeta gráfica decente, evidentemente. Probarlo en una GT 730 no te va a servir de nada, pero probarlo en una 2060, 1660, 4060, 3060, lo puedes testear y evidentemente acompañarlo de un monitor, porque de nada te sirve jugar a 60 FPS, utilizar Lossless Scaling para tener 120 FPS y tener un monitor de 60 Hz. No te va a servir para nada. AMD dice que la 9070 tendrá mejor rendimiento. La cara visible de AMD para las tarjetas gráficas, Frank Azor ha comentado a PC World que la RX 9070 va a ser mejor en rendimiento y que no tendrá mucho que ver con lo que se ha filtrado. Pero dejemos que lo diga él. Así que esperemos que todo el mundo esté satisfecho con el precio y el rendimiento. Lo que también te diré es que cualquier rendimiento que hayas visto antes del CES no ha sido exacto. Esos rumores y filtraciones de rendimiento que hay por ahí y esas cosas no son exactas. Es decir, mejor o peor. Obtendrás un mejor rendimiento y la mayoría de las filtraciones que he visto, si no todas, te darán un mejor rendimiento de la tarjeta. ¿Cuánto mejor? No te lo voy a decir. Y sabes que incluso si te diera una cifra, sería como qué juego y esto y aquello, y luego saldrá un parche y el rendimiento cambiará y entonces me regañarán. Así que no te voy a dar una cifra. Pero... Así que, como escucharon, la 9070 tendría mejor rendimiento que incluso las filtraciones, según Frank Azor de AMD. Y a ver, ¿qué filtraciones teníamos? Bueno, se esperaba que esta nueva GPU de AMD compita, por lo menos en Ray Tracing activado, contra la 4080 y 4080 Super. Está bastante bien. Recordemos, una GPU de $1000. Ahora Frank va a decir algo sobre el precio también. Y este 12 de enero se acaba de filtrar el rendimiento de la 9070 XT con Cyberpunk 2077 y Black Myth Wukong. Esto en el foro chino ChipHelp. Pero veamos lo que hay. Esto lo publica Napoleon, que ya había salido anteriormente a filtrar cosas. Acá se menciona que la 4080 Super logra 4K 33 FPS. Esto se ve que sin DLSS ni nada. En 2K consigue 77 FPS y a 1080p 99 fotogramas. Recordemos, tarjeta gráfica de $1000. Mientras que la 9070 XT, acá todo tachado, a 4K consigue 30 FPS en Black Myth Wukong, aclaro. En 2K consigue 73 FPS y a 1080p 97 fotogramas. Repito, muy similar a la 4080 Super. Por cierto, estas imágenes que ven acá las tenemos de suerte porque el sitio web lo tiene, ya que el posteo fue eliminado. Después, la 4070 Ti Super consigue 4K 28 FPS, 67 a 2K y 87 a 1080p. Resultados muy interesantes, rasterizado puro y duro, evidentemente. La 9070 XT, que debería salir más barata que $1000 que vale la 4080 Super, tiene un rendimiento muy interesante, gente. Por lo tanto, parece que sí tienen
un plan. Y Frank Azor ya lo dijo, las filtraciones que ya teníamos no le den importancia porque van a ser más potentes que eso. O Frank está vendiendo humo, o repito, están cocinando algo. ¿Qué tal Cyberpunk 2077? Porque sí, también está. Los datos: 4080 Super, 4K 32 FPS, 2K 65 FPS, 1080p 101 FPS. Vamos directamente a la 9070 XT, 4K 26 FPS, muy similar ya a la 4070 Ti Super, más alejado de la 4080 Super, 2K 52 FPS, similar al 2K de la 4070 Ti, y a 1080p 85 FPS. En este juego es muy similar a la 4070 Ti Super, mientras que en el Black Myth Wukong es muy similar a la 4080 Super. De igual forma son números muy interesantes para la potencia bruta, sin utilizar escaladores ni generación de fotogramas. Pero sigamos viendo qué dijo Frank Azor respecto al precio. Pero lo que deberías esperar es que ya hemos dicho que no vamos a fabricar una tarjeta gráfica de $1000. No lo haremos. Esta no va a ser una tarjeta gráfica de $1000. Y la razón es que el 90% de los jugadores compran tarjetas gráficas por debajo de los $1000, y ahí es donde está la mayor parte del mercado. Y lo que queríamos hacer era optimizar cada aspecto de cada decisión que tomamos en nuestro ADN para poder crear una tarjeta gráfica para jugadores, algo de lo que van a obtener un gran rendimiento y que no van a arruinarse ni tener que obtener ese rendimiento. No van a tener que invertir de más en funciones que no van a aprovechar. No van a tener que comprar nuevas fuentes de alimentación, ni un montón de adaptadores de fuente de alimentación, ni cosas así. Solo queríamos una tarjeta para jugadores. Puedes comprarla a un precio bueno y razonable, obtener un gran rendimiento de ella, instalarla en tu sistema y es sencillo. No es complicado. Es una tarjeta diseñada por jugadores para jugadores con lo que les importa a los jugadores, a la gran mayoría de los jugadores que hay ahí fuera. No es una obra maestra de la tecnología. Como mencionó, la 9070 no va a salir $1000 como la 4080. En teoría va a tener un rendimiento similar o superior, según Frank, porque los rumores apuntaban a eso. Pero no solo esto, sino que aprovecha echarle un poco de pullita a Nvidia. No va a ser, ya sabes, aquí tienes estos gráficos visuales increíbles a 15 fotogramas por segundo a los que tenemos que aplicar una enorme cantidad de computación de aprendizaje automático, o debería decir ampliación y generación de fotogramas, y poder llevarlos a una velocidad de fotogramas razonable, y no va a ser una demostración tecnológica. En ese caso, va a ser una tarjeta para jugar, y creemos que todavía hay un gran mercado ahí fuera de gente que solo quiere una tarjeta gráfica para juegos.